Pues bienvenidos amigos, bienvenidos a todos. También bienvenidos en casa, ya estamos en vivo y en directo. Bienvenidos a quienes están en casa. Hoy olvidé mi iPad, que es la que luego tengo aquí para ver a la gente que está en casa, y mi acordeón. Olvidé mi acordeón, me prestaron un iPad. Hice mis notas muy diligentemente, ¿no? Planeé mucho mis charlas y según yo metí mi tableta a mi mochila y cuando llegué, ¡oh! No estaba. Mucha atención consciente de mi parte, ¿verdad? Bueno, amigos, pues bienvenidos a todos. Bienvenidos. Veo que algunos de quienes están aquí ya traen su cafecito o su chocolatito. Les contamos que estamos como emprendiendo algunas ideas de negocios éticos. Parte de lo que hacemos también en un centro budista es crear pues formas de subsistencia, de trabajo, que vayan de acuerdo a los principios budistas y que puedan ayudar a personas a tener una fuente de trabajo y pues que vayamos como creando negocios de subsistencia correcta, se les llama. Y entonces acabamos de abrir un pequeño cafecito aquí en el patio, un carrito, y se llama Tierra Pura. Y tal vez notarán que sus vasitos que tienen no tienen plástico. Esos vasos son además compostables y la tapita es un doblez y todo. Entonces, pues muchas gracias por apoyarnos ahí con esta iniciativa. Ojalá les haya gustado. Em, Sí, está bueno. Qué bueno. Muy bien. En el Inter va a haber, sí, hay tés si no tomas cafeína, chocolatito, cosas así. Bien, pues bienvenidos a todos a esta segunda noche de Sangha de este ciclo que estamos teniendo con el tema de la textura de la realidad. Estamos explorando este tema a través de tres charlas. ¿Cómo es la realidad de acuerdo al budismo? ¿Cuál es su textura? ¿Sí? ¿Cuál es su sabor, el sabor de la realidad? Y pues en la primera charla, hace 8 días, ¿alguien no vino hace 8 días? ¿Quién se está poniendo al corriente? Muy bien. Ok, bienvenidos a ustedes. Voy a dar un pequeño resumen de lo que vimos hace 8 días. ¿Alguien, de hecho, es la primera vez que viene al centro budista? ¿Cuál es tu nombre? César. César. Bienvenido, César. Mi nombre es Ruchiramati. ¿Cuál es tu nombre? Camila, qué bonito nombre. Mi nombre es Ruchiramati y pues yo estoy ofreciendo estas sesiones abiertas de meditación, de charlas sobre budismo y para compartir estas perspectivas y preguntas que tengamos. Entonces, hoy es la segunda charla de este ciclo. Si apenas estás llegando, no te preocupes, ¿sí? La charla anterior está en YouTube o estará próximamente si quieres verla. Pero estamos en un ciclo de 3 charlas donde estamos explorando una enseñanza budista básica, que se llama las 3 lakshanas. Lakshana quiere decir marcas y también se traduce como las 3 características de la realidad condicionada. ¿Sí? Es la forma en la que el budismo nos enseña cómo es la realidad, cómo es la vida, cómo es la experiencia. ¿Sí? Y tratando de ver más claramente esas características, podemos liberarnos de mucho de nuestro sufrimiento, a partir de aceptarlas, contemplarlas, hacerlas parte de nuestra vida, dejarnos de pelear con ellas. ¿Sí? Entonces, en esta ocasión, en esta segunda charla, vamos a explorar la segunda de estas lakshanas y pues ya les diré cuál es, pero el título de esta charla es La belleza de la imperfección. ¿Sí? Vamos a explorar esa Lakshana a partir de este título. ¿Ok? Ahora vamos a empezar nuestra sesión con nuestro saludo a las 3 joyas. ¿Ok? Si es la primera vez que vienes, simplemente, si lo deseas, puedes hacer este pequeño ritual con nosotros. Lo que hacemos es saludar a los principios del budismo. ¿Sí? Al Buda, que es el ideal de la iluminación que podemos alcanzar, al Dharma, que es la enseñanza y la verdad que nos ayuda a alcanzar ese ideal, y a la Sangha, la comunidad espiritual que ha practicado a lo largo de estos 2500 años y a quienes estamos también practicando, a quienes han alcanzado la iluminación y a quienes estamos en el proceso de alcanzar la iluminación. Entonces lo hacemos poniéndonos de pie quienes estamos aquí. Si deseas, puedes hacerlo, llevando nuestras manos a la altura del corazón, mirando hacia el altar en donde están estas 3 joyas, el Buda, el Dharma que está en las flores y la Sangha que está en el incienso. Y puedes repetir después de mí.
Namo Buddhaya. Namo Dharmaya. Namo Sanghaya. Namo Namah. Om. Hum. Bien, amigos, pues vamos a empezar con esta charla, ¿sí? Vamos a empezar con un pequeño resumen de lo que hemos visto. Vamos a tener nuestra charla y al final vamos a tener un periodo de preguntas y respuestas y una meditación, ¿sale? Comentarios, compartir y una meditación. Quisiera que empezáramos, pues, juntos, recordando, si viniste la semana pasada, ¿vale? ¿Qué vimos la semana pasada? ¿Quién se acuerda? ¿De qué trató la primer charla de este ciclo? ¿Se acuerdan cómo se llamó? Tenía el nombre de una canción, ¿no? Hasta pusimos aquí la canción. La canción era Todo cambia. Todo cambia, exacto, de Mercedes Sosa. Era la ¿Verdad? impermanencia. La impermanencia, exactamente, ¿verdad? Entonces la primer charla trató sobre la impermanencia. Ahora, antes de hablar de la impermanencia, hablamos de otra cosa, hablamos de esto que estamos tratando como de entender, que es lo que le llamamos realidad. Y que en el budismo no hay una palabra para realidad, que el budismo no trata mucho con conceptos como muy abstractos, sino con cosas muy concretas. Sí, el budismo trata sobre cómo vivir una vida más significativa, cómo vivir una buena vida, cómo sufrir menos, cómo ser más felices, cómo ser más éticos, ¿sí? Son cosas muy prácticas. Entonces, aunque sí hay mucha filosofía budista, trata de regresarnos al aspecto más concreto de nuestra experiencia. Y de pronto la palabra realidad puede ser algo como muy abstracto, porque la realidad pues es todo, ¿no? Y la palabra todo es aún más abstracta, ¿no? Pues todo, ¿no? Entonces, vimos que, bueno, el budismo, para poder entender lo que es la realidad, nos dice que hay una distinción en en esta experiencia, en esto que podemos llamar realidad. Una realidad condicionada y una realidad incondicionada. ¿Se acuerdan de esto? No mucho. Ok. Entonces, realidad condicionada y la realidad incondicionada. ¿Qué es lo que nos dice el budismo? Bueno, que parte de nuestra experiencia, si no la mayor parte, lo que experimentamos es que la realidad, por ejemplo, las cosas, ¿sí? Las experiencias, las personas, parte de tu realidad es tu cuerpo, parte de tu realidad son tus sensaciones que experimentas a través de tus sentidos, el chocolatito que te tomaste, ¿sí? Los sonidos que estás escuchando, el aroma del incienso, el contacto de tu ropa con la piel, todas las sensaciones que tienes a través de tus sentidos son parte de tu realidad. ¿Qué más es parte de tu realidad en este momento? El clima, ¿ok? Sí. Entonces parte de tu realidad es algo externo, ¿no? Ciertos fenómenos climáticos que llamamos clima. ¿Qué más es parte de tu realidad? Incluso más interna. Tu percepción, exacto. ¿Qué más? Lo que tienes en mente, pensamientos, imágenes, recuerdos. El estado de ánimo es parte de tu realidad. Y sabemos que tiene un impacto muy fuerte, ¿no? El estado de ánimo. Ajá. Tus ideas, tus ideas sobre el mundo, tus ideas sobre ti mismo, son parte de tu experiencia de la realidad. Entonces es como la parte subjetiva, ¿algo más? La respiración, entonces las funciones biológicas de tu cuerpo, por supuesto. Am, Parte de tu realidad también es aquello con lo que te identificas como tú, es decir, también tu personalidad, tu historia, tus posesiones, tu carácter,
Y dentro de esa identificación también están otras personas, tus relaciones, tu familia, tus amigos, tu pareja, tus enemigos, ¿sí? Tu jefe, etcétera, jefa. Entonces estamos ahí como parte de nuestra experiencia de la realidad tiene que ver con todos esos aspectos, ¿no? En un sentido más amplio y tal vez menos personal, menos subjetivo, pues la realidad es también lo que percibimos, ¿verdad? Lo que está ahí, por ejemplo, puesto de una forma física, las cosas, los objetos, los sonidos, los sabores, etcétera. En un contexto más amplio, la historia, el tiempo en el que vivimos, el lugar en el que nacimos y en el que vivimos, ¿sí? El planeta mismo, y así podríamos irnos más y más. Bueno, el budismo nos dice que todos esos aspectos de lo que nosotros llamamos realidad eh, tienen una característica, ¿sí? Que surgen y cesan, y surgen y cesan. Y así como galaxias enteras surgen y cesan, ¿sí? Dejan de existir, pues así también nuestro cuerpo surge y poco a poco va cesando. La respiración surge y cesa. Los sonidos surgen y cesan. La percepción surge y cesa. ¿Qué más habíamos dicho? Tus ideas surgen y cesan, ¿no? No tenemos las mismas ideas que hace 10 años, tal vez ni siquiera hace un año, ¿no? Por ejemplo, la pandemia vino a cambiar muchas de nuestras ideas, ¿sí? En fin, también ideas surgen y cesan. Pensamientos surgen y cesan. Ujú. ¿Qué más? La enfermedad, por supuesto, la salud, ¿no? Am, Las emociones. emociones surgen y cesan. Relaciones surgen y cesan. Amistades, enemistades, ¿sí? Surgen y cesan. Ujú. Entonces lo que el budismo nos dice, bueno, todo lo que existe surge y cesa, pero también surge y cesa a partir de condiciones, ¿sí? Eso lo vamos a explorar aún más profundamente la siguiente semana, así que no falte, ¿sí? Pero, digamos, esta tacita con agua que tengo aquí, pues ha surgido, ¿sí? Y en algún momento dejará de ser, se romperá o algo sucederá con esta taza, que ya no será parte o ya nos formará parte como lo es ahora de esto que llamamos realidad. Pero ha surgido a partir de muchas condiciones, ¿sí? ¿Qué condiciones? Pues que haya la necesidad de tener un recipiente para tomar agua, que haya habido un diseño, que haya habido ciertos materiales para hacerla, ¿sí? Que haya habido alguien que la quisiera comprar, etcétera, etcétera, ¿sí? Muchas condiciones se tuvieron que haber dado. Por ejemplo, esta taza nos la regaló una buena amiga aquí en el centro budista. Entonces, ella tuvo que tener como la intención de regalarnos esa taza, la mandó a hacer, le puso un Buda, ¿no? Tuvo esa idea. ¿De dónde habrá surgido esa idea? Pues también de muchas otras condiciones. Y así todo lo que existe, existe a partir de condiciones. Las, cuando las condiciones se dan, las cosas surgen. Cuando las condiciones cambian, las cosas cambian. Cuando las condiciones cesan, las cosas cesan. Entonces, la semana pasada vimos que en esta realidad condicionada, que las cosas están condicionadas, su surgimiento, su permanencia, su cambio y su cese están condicionados a muchos otros elementos, fenómenos, etcétera. Parte de esa realidad condicionada es su característica de impermanencia. Esa fue la primera textura que vimos la semana pasada. Ver que las cosas, objetos, personas, situaciones, la realidad condicionada es impermanente, es transitoria, ¿sí? En gran medida estuvimos hablando de eso con el título de Todo cambia, ¿verdad? Todo está cambiando, todo es parte de un flujo que está en constante cambio. Y vimos que algunas cosas podemos ver su cambio mucho más evidente y otras cosas, tal vez, su cambio es mucho más sutil. Pero no quiere decir que no cambien, simplemente que el tiempo que le tarda a algo en cambiar lo suficiente para notarlo tal vez es mucho más largo. ¿Qué cosas cambian así de momento a momento, tan fugaces, tan rápidas?
¿En dónde puedes ver el cambio así tan evidente? En la luz del día. En la luz del día, claro, el día y la noche. Y ya se pasó un día, y ya se pasó un año, no solo un día, ¿no? Ya estamos, ¿de dónde se fue 2026? Y cada diciembre nos preguntamos lo mismo, ¿no? ¡Ah! Ya se fue el año, ¿no? Entonces, el día y la noche, ¿no? Las estaciones. Yo me acuerdo que cuando era chico me asombré muchísimo de ver, de aprender que hay estas mosquitas de la fruta que solo viven un día. Y que yo me imaginaba, ¿cómo debe ser su vida? ¿Cómo nacer ese mismo día? ¿No? Hacer un montón de, no sé, cosas de mosca y luego morir, ¿no? Y otra vez, ¿no? Reproducirse, ¿no? Y, wow, como imaginar que mi vida sería un día. Tal vez otros seres piensan así de nosotros. Imagínate, estos humanos viven solo 80 vueltas al sol, ¿no? A su sol, y ya, se mueren. Entonces, todo está cambiando, ¿verdad? Y las cosas surgen y cesan, algunas con un periodo de tiempo relativo a nuestra experiencia muy pequeño y otras tardan muchísimo, ¿sí? Am, yo me acuerdo que yo estudié arte, ah, y un compañero eh, hizo una pieza de arte, ya saben, de este arte contemporáneo que nadie entiende, ¿no? Y, no es cierto, lo digo de broma. Y entonces, pero a mí me encantó esa pieza, en donde él hizo como unas fotografías de la montaña, del volcán, del, am, el Nevado de Toluca, sí, el Xinantecatl, y subió, le gustaba mucho subir a la montaña, y lo que hizo fue intercambiar, creo que también subió a otro volcán y tomó una piedra de ahí, de la punta de lo más alto, de donde pudo alcanzar, tomó una piedrita y la llevó a la punta más alta de este otro volcán y la puso ahí y la intercambió, ¿no? Y solo ahí ya estaba como cambiando la montaña, ¿no? Y pues es una idea, ¿verdad? Pero hubo un cambio en esa montaña, incluso algo como tan pequeñito. Ujú. Entonces, bueno, en gran parte vimos la semana pasada que empezar a ver la realidad tal y como es, que el budismo nos dice, cuando vemos la realidad tal y como es, alcanzamos la iluminación o ya estamos en el camino hacia la iluminación. Y que parte de ver la realidad tal y como es empezar a ver su característica impermanente. ¿Sí? La palabra impermanencia, vimos que no es una palabra pues muy usual, ¿verdad? Creo que aún si la sigues escribiendo en Word, te la marca mal, como un error ortográfico. ¿Sí? Pero la palabra original en el budismo es anitya. Anitya. Nitya es eterno, a es ausencia de. Entonces es no eterno o impermanente. Entonces, la primera enseñanza de estas tres características es que todo es impermanente. Todo surge y todo cesa. ¿Sí? Y vimos también que esta impermanencia a veces podemos verla de una forma negativa. Solo pensar, pues las cosas acaban. Pero en realidad la impermanencia va mucho más allá del cese de las cosas. Vimos que impermanencia es el cambio constante y que también es el surgimiento de las cosas. Cuando algo surge, eso también es impermanencia. Una nueva experiencia, una nueva relación, una nueva sensación, ¿sí? Cuando te dieron tu chocolatito y ese primer trago, ahí está la impermanencia, surgió algo y también terminó. ¿Sí? La impermanencia es también el surgimiento, no solo el cese. ¿Sí? Ajá. Nada permanece, nada es estático, porque todo cambia. Ujú, Ahorita somos y mañana dejamos de ser. ujú, Y es el ejemplo del río. ujú. Nadie puede bañarse dos veces en las mismas aguas de un río, Exacto. porque aguas corren tras las aguas que nos envolvieron por primera vez. Sí, Todo fluye, exacto. todo cambia, Eh, nada está estático. exacto, sí, 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 sí. Ese mismo ejemplo lo dio alguien más la semana pasada, ¿verdad? Un déjà vu, sí, pero fue distinto, ¿verdad? Sí, de que nunca te puedes bañar en las mismas aguas del río. Sí,
Y algo que decíamos es que ni siquiera la misma persona, tampoco es la misma persona la que se baña en ese río, porque esa persona ha cambiado también. No solo el río está fluyendo, sino esa persona también está fluyendo, ¿no? Cada persona es distinta en ese distinto río. Ok, entonces a grandes rasgos es lo que vimos la semana pasada, ¿verdad? Y cómo en la medida en la que no aceptamos esta verdad del cambio, nuestra experiencia de esa realidad se vuelve más dolorosa, ¿sí? Se vuelve más insatisfactoria, ¿sí? Porque incluso el no aceptar la impermanencia tiene implicaciones muy fuertes. Por ejemplo, tiene la implicación de pensar que no puedo cambiar, ¿sí? Que mis estados mentales torpes son permanentes, que mi enojo es permanente, que mi tristeza es permanente o mi ansiedad es permanente. Entonces, la impermanencia también tiene este lado como esperanzador de lo que significa una vida espiritual. No podría haber vida espiritual si las cosas no fueran impermanentes, incluyendo nuestro corazón, nuestra mente, nuestra visión del mundo, ¿sí? Entonces, todo está cambiando, nosotros también estamos cambiando, no podemos evitar estar cambiando, pero lo que sí podemos hacer es tener una influencia en a dónde estamos cambiando, hacia dónde estamos transformándonos, ¿sí? Ok, esa fue entonces la primer lakshana, la primer característica o la primer textura de la realidad condicionada. Hoy vamos a ver la segunda y una cosa que para mí fue interesante escuchar cuando estaba comenzando a practicar el budismo fue la idea de que el Buda tenía una reticencia metafísica. Yo dije, ah, caray, ¿qué es eso? ¿No? Pobrecito, ¿no? ¿Qué significa eso? Pero ya un poco después me explicaron qué significaba eso. Entonces tenía como esta reticencia, no le gustaba entrar en debates filosóficos y metafísicos, ¿sí? Y en la época del Buda, en la India de hace 2600 años, había mucho de eso, ¿sí? Y personas le preguntaban, ¿cómo surgió el universo? ¿Cuándo terminará? ¿Qué pasa después de la muerte? Cuando un Buda muere, ¿sigue existiendo o ya no existe? ¿O existe y no existe a la vez? ¿O no existe ni existe a la vez? Ni no existe a la vez. Entonces el Buda era muy reticente a entrar en esa clase de debates filosóficos. Él decía, yo solo enseño una cosa, cómo surgen y cesan las cosas y cómo cesar el sufrimiento. Esa es mi enseñanza, ¿sí? Entonces, podríamos decir que el Buda no enseñaba cómo era la realidad. Y tú podrás decir, ah, caray, pues no es lo que estamos viendo justo ahora, ¿no? No se trata de eso, estas charlas. Pero en realidad, el budismo no nos trata de describir la realidad, ¿sí? No trata de crear una teoría de la realidad, ni de su origen, ni de su fin. Lo que trata de hacer el Buda y toda la tradición budista es darnos ciertas enseñanzas, ciertas perspectivas, para tratar de verlas en nuestra vida diaria y ver si a partir de ponerlas en práctica tiene un efecto directo en nuestra experiencia de estar vivos, en si sufrimos menos o no. No tanto en si llegamos a una comprensión intelectual o metafísica de cómo es la realidad. Entonces eso es importante cuando vemos estas enseñanzas, ¿sale? De que no las veamos con la mirada de la razón, de la metafísica, sino a partir de las implicaciones prácticas que tienen en nuestra vida cotidiana, ¿sí? Bien. Entonces, sí, el budismo ante todo es algo práctico, ¿sí? Entonces, hoy vamos a adentrarnos en la segunda textura de la realidad. Y esta textura le llamamos dukkha. Dukkha. La realidad condicionada es dukkha. ¿Qué es eso? ¿Sí? Nos dice entonces que sí, todo surge y todo cesa a partir de condiciones, y que todo eso que surge y cesa a partir de condiciones es insatisfactorio o carente
de una satisfacción última. Eso es dukkha, ¿sí? Que nada de lo que existe, que surge y cesa a partir de condiciones, puede darnos una satisfacción plena. Entonces, esta tasa, como lo mencionaba hace rato, no solo es impermanente, va a cambiar, sino que también es insatisfactoria en última instancia. Y tú puedes decir, ¿pero por qué? ¿No? Es una taza bonita y tal vez tú la ves perfecta, pero no es porque lo sea, sino porque tú la estás viendo de esa manera. Porque alguien más podría decir, bueno, sí, podría tener un diseño más, no sé, refinado, elaborado, más estético, entre comillas, ¿no? Ese azul está bien, pero podría tener un tono más agradable, mejor, ¿no? Brilla mucho, tal vez podría brillar un poquito menos, tal vez podría ser mate, tal vez podría ser un poco más redonda, ¿sí? Tal vez podría tener otras texturas, porque la tomo y es un poco fría, ¿no? Demasiado lisa, etcétera, etcétera, ¿no? Y si además esta taza me la regaló alguien con quien ahora tengo una enemistad, pasó de ser la taza a ser la taza, ¿no? Ya no me gusta nada. Entonces, la taza en sí misma no tiene una cualidad que me vaya a satisfacer, ¿sí? Ahora, ok, la taza es un objeto muy común, pero ¿qué tal si hablamos de una persona? O de un puesto laboral, o ¿qué más? De una pareja. De una pareja. Bienestar económico. De un bienestar económico, de una meta económica, sí, sí, sí. En fin, le atribuimos ciertas cualidades que no las tienen, de satisfacción, a las cosas que surgen y cesan. Objetos, personas, relaciones, situaciones, lugares, hasta épocas, ¿no? Hace 50 años todo era mejor. O dentro de 50 años, cuando todo sea mejor. ¿Sí? Entonces, lo que nos dice el budismo es que, pues no, las cosas que son condicionadas nunca van a tener la capacidad de satisfacernos plenamente. ¿Ok? Ahora, la palabra original, como les decía, es dukkha, ¿sí? Y esta palabra tiene varios significados. Puede significar dolor, incomodidad, insatisfacción e incluso sufrimiento. ¿Ok? Pero tiene un significado aún más básico y creo que mejor que todos los anteriores. ¿Sí? Por eso les digo que el budismo es muy práctico, porque incluso sus palabras no son abstractas, hacen referencia a algo muy concreto. Fíjense, dukkha viene de la raíz du, que significa mal o en mal estado, chueco o imperfecto. Du. Y la raíz ka, que significa o que está relacionada con la palabra rueda. ¿Sí? Entonces, dukkha es una rueda chueca, una rueda imperfecta, una rueda rota, una rueda en mal estado, ¿sí? Una rueda que no gira bien. Eso es dukkha. Es mucho más cercano, ¿verdad? Más, hasta podemos imaginar un carruaje hace 2600 años con una rueda en mal estado. Tal vez lo puedes imaginar hoy en tu propio auto, ¿no? Tal vez se poncha la llanta y los baches, ¿no? Y ahí está la rueda en mal estado. ¿Y cómo es la experiencia de esa rueda en mal estado? Pues incómoda, ¿verdad? Tiene un amigo que dice que es como la rueda de un carrito de supermercado que siempre va a dar Ándale, ándale. Es la rueda del carrito del súper que está así, ¿no? Como ahí. Y que quieres ir para allá y te va para el otro lado, ¿no? ¡Uy! Ahí estás peleándote, ¿no? Tal vez un Buda solo iría así como en círculos, como fluyendo con la ruedita, ¿no? No, probablemente un Buda soltaría la rueda, soltaría el carrito. Eso, es muy buena analogía. Muchas gracias. Ujú. Entonces, ¿qué es lo que nos está diciendo el budismo con esta característica? Nos dice, bueno, que todas las cosas son en cierta forma, y así es como lo voy a tomar en esta charla, todas las cosas condicionadas son imperfectas. ¿Sí?
imperfectas. Si observamos con curiosidad en nuestra vida cotidiana, en nuestro día a día, podemos ver dukkha, ¿sí? En todos lados, no solo en nuestra experiencia, sino podemos ver dukkha en los demás, ¿sí? Podemos ver ese cansado viaje con la rueda en mal estado. Y lo que nos dice el Buda, bueno, es dukkha es parte natural de la vida, ¿sí? Dukkha está desde el nacimiento. En la madre hay dukkha. ¿Alguien aquí es mamá? ¿Sí? ¿Les dolió? Oh. Sí, ¿verdad? Ah, para el bebé, ¿alguien aquí nació? Ah, sí. ¿Sí? No sé si te acuerdas, ¿no? Y probablemente no te acuerdas, no solo porque fue tal vez hace mucho tiempo, sino porque también es un shock, ¿no? Que tal vez algunos dicen que la misma mente o el cerebro es como un trauma que trata como de bloquear, ¿no? En la enfermedad hay dukkha, hay incomodidad, ¿sí? Por lo menos incomodidad. En la vejez hay dukkha, ¿sí? El cuerpo ya no se mueve como antes, los achaques, ¿verdad? En la pérdida de lo que amamos hay dukkha y de quienes amamos. En el no obtener lo que anhelamos hay dukkha, ¿verdad? El estar en contacto con lo que no nos agrada, en eso hay dukkha también. Y en estar con lo que deseamos y apreciamos y temer perderlo, también hay dukkha. Es decir, en el apego a lo que queremos hay dukkha también. Incluso, el Buda era como muy sutil, muy perspicaz, dice, incluso hay dukkha en el placer. Puede ser que haya dukkha en el placer por varias razones. Una es porque por pensar, esto ya se va a acabar, como en las vacaciones. Oh, ya mañana entro a trabajar, ¿no? O a la escuela, o lo que sea. Y también hay como un dolor escondido en el placer, de acuerdo al budismo. Por ejemplo, para que tú puedas disfrutar algo, quiere decir que alguien más tuvo que no disfrutar eso, ¿no? Por ejemplo, el chocolate, ¿a alguien le gusta el chocolate aquí? Pues sabemos que pues, está esa industria, ¿no? Del chocolate, aunque muy rica, pues hay gente que se dedica por muchas horas, por un salario tal vez muy bajo, ¿no? A cultivar y cosechar el cacao y que nunca ha probado el chocolate. Vi un video bien interesante donde les dan a probar un chocolate ya terminado y es como una sorpresa, ¿no? ¿Cómo esto puede saber así? O qué tal, por ejemplo, es una de las razones por las cuales los budistas, muchos de nosotros somos vegetarianos, ¿no? En el placer de un taco al pastor está el dolor, pues, ¿de qué lo hacen? Y cerdito. Del cerdo o de la res o del cordero, lo que sea, ¿verdad? Entonces, incluso en el placer puede haber un dolor escondido, un dukkha, ¿sí? Y bueno, si ya estás acostumbrado un poco con las enseñanzas budistas, sabrás que en el budismo hay muchísimas listas. Se dice que al budismo le encantan las listas, ¿sí? Y entonces en la enseñanza de dukkha se dice que hay tres tipos de dukkha, ¿sí? Primero nos dice, hay un dukkha, el primero se llama dukkha dukkha, que es el dolor como más inmediato. Y se suele relacionar mucho con el dolor físico, por ejemplo, en el cuerpo, ¿no? Vas por ahí, te pegas con algo. El hecho de tener un cuerpo, pues ya con él viene la incomodidad de tener el cuerpo, ¿no? Así como también los placeres, ¿verdad? Pero viene también con él, pues la enfermedad, el hecho de que cuando te pegas te duele, ¿sí? Lo natural de tener un cuerpo. Pero también cierto nivel de dukkha que no podemos evitar, por ejemplo, que cuando alguien te dice una ofensa, pues eso tal vez es desagradable, ¿no? O tal vez cierto nivel de frío es desagradable, etcétera, etcétera. Es como este dukkha muy básico, ¿sí? Que de alguna forma es inevitable. Después tenemos el segundo tipo de dukkha, que le llamamos el viparinama dukkha. Y lo que significa realmente es el dukkha, la experiencia de insatisfacción, de dolor, incluso de sufrimiento,
que viene a partir de resistirnos al cambio de las cosas, al resistirnos a la impermanencia de las cosas, ¿sí? Tiene que ver con un sufrimiento más emocional o psicológico, cuando las cosas cambian y experimento dukkha, ¿sale? Tiene que ver más con nuestra psicología, nuestras emociones. Por ejemplo, cuando perdemos a un ser querido, lo más natural, ¿verdad? Vamos a experimentar un dukkha de pérdida, de cambio. Cuando perdemos tal vez el trabajo. Bueno, para algunos tal vez eso sea un alivio, ¿no? Pero tal vez también hay algo de dukkha en la pérdida, ¿sí? Cuando cambian las cosas que no queremos que cambien. Ahí hay este dukkha. Y el último es el Sankara dukkha. Sankara dukkha quiere decir el dukkha de, algunos lo traducen como el dukkha de la existencia condicionada misma. Y es un dukkha como más existencial. Es el dukkha de no estar en contacto con lo incondicionado, ¿sí? Es un dukkha más profundo, más sutil. Y la semana pasada hablábamos en estas dos divisiones, en esta división de la realidad condicionada y la realidad incondicionada, que el Buda mismo, Siddhartha, emprendió su búsqueda espiritual porque se dio cuenta de que estaba él sujeto a la vejez, la enfermedad, la muerte. Y que estaba en toda su vida yendo en búsqueda y persiguiendo aquello que también estaba sujeto a la vejez, la enfermedad y la muerte. ¿Te acuerdas? Como tratando de buscar felicidad y satisfacción en aquello que también es impermanente, así como él. Entonces dijo, bueno, ¿qué tal si en lugar, a partir de que yo soy un ser impermanente, busco aquello que no nace, que no muere, que no enferma, ¿no? Esa búsqueda noble, lo condicionado en búsqueda de lo incondicionado, lo mortal en búsqueda de lo inmortal. ¿Se acuerdan de esto? Y decía Sangharakshita que esa es la pregunta fundamental de las religiones. ¿Cómo puede lo condicionado alcanzar lo incondicionado? ¿Cómo puede lo mortal alcanzar lo inmortal? ¿Sí? Entonces, esa clase de sentirte como un ser condicionado, vulnerable, impermanente y decir, ¿de qué se trata esta vida? En realidad voy a gastar toda esta preciosa vida que tengo, que es impermanente, en buscar aquello que también es impermanente. Toda mi energía en dinero, pareja, ¿qué más? Reconocimiento, todo eso, el Buda se dio cuenta, no vale la pena, ¿no? Necesito buscar algo que no esté atado a esto, que sea incondicionado, ¿sí? Entonces, ese dukkha existencial es el que nos lleva a la búsqueda de una vida espiritual, ¿sí? Quiero algo que vaya más allá, quiero algo eh, que por lo menos me libere de este dukkha de no encontrar satisfacción en lo condicionado. Entonces, es el sufrimiento existencial. Incluso puede todo estar bien. Estás joven, sano, ¿qué más? Exitoso, bello, guapo, precioso, ¿no? Lo que sea. Y aún así, inconforme. ¿Sí? Ay, siempre algo más. A esta plática le íbamos a poner Nunca es suficiente, eh, porque estábamos pensando en canciones. Entonces, la primera se llamó Todo cambia, esta se llamaba Nunca es suficiente. Eh, ¿Cómo? La riqueza. La riqueza, pues también es impermanente, ¿no? Y personas, fíjate, una monja budista le preguntó a un empresario muy, muy rico, ¿cuándo es suficiente? ¿Cuándo es suficiente? Y él le respondió, eh, siempre un poquito más, siempre un poquito más. Entonces nunca es suficiente, ¿verdad? Nunca es suficiente. Entonces, bueno, el Buda o Siddhartha experimentó eso y quiso ir en búsqueda de algo incondicionado, ¿sí? Entonces, nos dice, bueno, en esta realidad condicionada,
otra forma de decirlo es en esta vida humana que vivimos tú y yo, experimentamos dukkha. Y creo que todos aquí podemos estar de acuerdo en eso. ¿Hay alguien que nunca haya experimentado dukkha? No, ¿verdad? Todos hemos experimentado un poco de dukkha o bastante dukkha. Y es parte de la textura de la realidad, ¿sí? Entonces, vale la pena preguntarnos, ok, si estamos de acuerdo que dukkha es parte de la vida humana, podemos preguntarnos por qué experimentamos dukkha, ¿sí? Ya vimos que hay cierto dukkha que es inevitable. Entonces, parte de esa pregunta se responde, pues porque estamos vivos, ¿sí? Pero ¿qué tal del otro dukkha? ¿Por qué experimento emociones aflictivas? E incluso por qué experimento este sufrimiento existencial. ¿Mm? Pues bueno, el budismo nos dice que esta experiencia de dukkha, sobre todo emocional, existencial, tiene que ver con nuestra resistencia a la realidad tal y como es, incluso con nuestra resistencia a dukkha mismo, a ese dukkha que no podemos evitar. Y seguro te ha pasado que en momentos en donde experimentas algo desagradable y entre más te resistes a esa experiencia, a ese momento, a esa pérdida, a ese dolor, es como si creáramos una segunda capa de más dukkha, ¿sí? Entonces no tiene tanto que ver esta segunda capa de dukkha, no tiene tanto que ver con que la realidad sea aún más insatisfactoria, sino tiene que ver con que nuestra mente es muy insatisfecha, ¿sí? La hemos entrenado de cierta manera, no, no sé si, no a propósito, vivimos sobre todo hoy en una época en donde lo más habitual es entrenarnos en la insatisfacción, en que nada nos satisface. Y mucho se debe, por ejemplo, a que tenemos un hábito de placer inmediato. Y entre más inmediato es el placer, menos placentero es, ¿sí? Entre más nos cuesta trabajo algo, más placentero es. Es muy interesante. ¿Te ha pasado? Incluso si eso es muy retador, lleva consigo sacrificios, es mucho más satisfactorio que cuando algo simplemente se te da. Y vivimos en una época de mucho placer instantáneo, ¿sí? Inmediato y muy fugaz, muy fugaz. Entonces nos volvemos como muy, muy insatisfechos. Nuestra mente ha sido como, pues, condicionada a no estar satisfecha, ¿sí? Y esa es otra de las cosas que vamos a ver. Nuestra mente, así como las cosas están condicionadas, la realidad está condicionada, pues nuestra mente es parte de esa misma realidad. Nuestra mente también está condicionada, ¿sí? ¿A qué está condicionada nuestra mente? Tu mente, ¿qué condiciones tiene que la hace ser como es? Creencias, exacto. ¿Y de dónde vienen tus creencias? De tu historia de vida, exacto, de tu estructura familiar, sociedad, hasta el país donde nacimos y la historia cultural que tenemos, ¿verdad? Nuestra herencia, nuestra mente está también condicionada hasta el lenguaje. Es muy interesante cómo se ha visto que personas que hablan un idioma distinto tienden a tener un carácter distinto a personas que hablan otro tipo de idiomas. Y por eso a veces decimos, ay, pues los franceses son así y los ingleses son así. Y muchas veces tiene que ver con el lenguaje. Por ejemplo, el inglés es un lenguaje mucho más pragmático. El español es un lenguaje mucho más romántico. ¿No? Y eso también cambia las estructuras de nuestra mente, de cómo entendemos las cosas y nos relacionamos. Entonces sí está condicionada tu mente desde el lugar donde naces, la crianza, educación, lenguaje, época, experiencias e incluso hasta nuestra biología, ¿no? Hormonas, neurotransmisores, apariencia física también, claro, ¿sí? Entonces, parte de lo que llamamos mente está condicionada a muchos tipos de procesos. Y los hedonistas, el Ajá, problema es alcanzar el máximo de placer sí. con el mínimo de dolor. Ujú.
contrario a los estoicos, que ellos prefieren sufrir el dolor a base de, quizás sean muy masoquistas, pero ellos prefieren el dolor. Por ejemplo, en el temblor del 85, todos los corrillos de prensa decían, México soportó estoicamente el terremoto, pero ¿quién quiere más terremotos? Claro. En Japón. Claro. Y por ejemplo, los japoneses, ¿no? En donde están en una situación que no pueden cambiar la tierra en la que viven, así que generas esa clase de resiliencia, ¿no? Estoica. Sí, sí. Ok, entonces, una de las cosas que hace esta mente condicionada que tenemos, ahora podemos comparar nuestra mente con la de un Buda. La mente de un Buda es una mente que se ha liberado de todos esos condicionamientos. Es una mente libre, pura, radiante, etc. La nuestra todavía está condicionada, ¿sí? Creencias, etc. Y una de las cosas que hace nuestra mente condicionada en relación a nuestra experiencia de satisfacción, de placer o de dolor es, a ver si te suena, crear expectativas. ¿Qué tal? ¿Sí? ¿Tienes experiencia en eso? Yo tengo mucha. Entonces, dado que nuestra mente está condicionada, por ejemplo, a ciertos puntos de vista sociales, como si tengo el auto ideal, la casa ideal, la pareja ideal, el trabajo, la carrera, el cuerpo perfecto o ideal, seré feliz, ¿no? Tenemos esas ideas por ahí. Y a veces muy inconscientes, ¿eh? No son tan conscientes, pero nos llevan a engancharnos con las cosas y a no poder disfrutar las cosas como son, ¿sí? No sé quién aquí, en parte de su idea de sí mismo, se considere alguien perfeccionista. Algunas veces, ok, sí. ¿Y sufres por eso? Sí, ¿verdad? No, nunca es suficiente, No, nunca es suficiente ¿verdad? para lo que para los demás es una perspectiva diferente y ya es suficiente y un poco más para mí a veces no logra ser. Sí, sí. Sí. Yo también estoy un Y en poco ahí. alguna ocasión alguien de algún lugar escuché vacía la taza. Entra libre de prejuicios, libre de expectativas para que puedas absorber más de esto, ¿no? Disfrutar más, contemplar más. Yo creo que en esa sutileza puedes verlo mejor. Claro, claro. Y apreciarlo mejor. Ahora es muy difícil, porque incluso uno puede crear la expectativa de no tener expectativas. Sí. Voy a estar con la mente abierta. Ya es una expectativa, ¿verdad? Tienes la expectativa de estar sin expectativas y ya creas otra expectativa, ¿no? Entonces, es bien interesante cómo nuestra mente funciona así. Es parte y no es que esté mal, es parte de cómo está condicionada. Está condicionada de cierta forma porque incluso nos ayuda a sobrevivir. Creamos la expectativa de que vamos a llegar a la casa y va a haber alimento o al clan, etcétera. Y entonces es nuestra forma también de planear, de prever, de crear una situación ideal y nos da una dirección, etcétera, etcétera. No es algo malo, ¿sí? No es algo malo querer que las cosas sean mejor de lo que son, ¿verdad? Y cómo poder llegar ahí. Pero lo que pasa es que podemos como estar muy aferrados a esas expectativas, ¿verdad? Y creer que esas expectativas deben ser la realidad, que la realidad debe caber, ¿sí? O sintonizar con nuestras expectativas, ¿sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues la mente crea un deseo, un anhelo por el cumplimiento de esa idea, de esas expectativas, y cuando la realidad no está en sintonía con tus expectativas, no cuadra con ellas, ¿sí? La rueda está chueca, está no cuadrando perfectamente, entonces, ¿qué experimentamos? Desilusión, decepción, sufrimiento, frustración, ansiedad, incluso. Todo eso es dukkha, ¿sí? Dukkha. Entonces podemos ver que hay como dos polos o dos caras de esta experiencia de dukkha, ¿sí? Una cara objetiva y una cara subjetiva, ¿sí? Un lado objetivo y un lado subjetivo. Objetivamente,
las cosas, las personas, las situaciones, el trabajo, etcétera, etcétera, no tienen la facultad de darnos la felicidad plena. Solo no lo tienen, ¿sí? ¿Por qué? En gran medida por lo que vimos la semana pasada, porque son impermanentes, ¿sí? Eso no quiere decir que no disfrutemos las cosas agradables, ¿sí? Podemos tener la capacidad de disfrutar aquello que es agradable, el chocolatito, la pareja, eh, yo qué sé, tu coche nuevo, el cuerpo, ¿no? Lo que sea. Pero no en un grado en donde creamos que nos va a dar la completa felicidad. Porque ese coche, pregúntenme, ¿se lo van a robar? Am, esa pareja linda y guapa, iba a decir te va a dejar, pero quién sabe, tal vez no te deje, tal vez va a ser menos linda, menos guapa, eventualmente, va a cambiar su carácter, ¿sí? Em, ¿Qué más? Eso que te gusta, esa casa, le van a salir grietas, ¿verdad? Goteras, o saldrá algo nuevo, un nuevo auto, una nueva pareja, una nueva casa, un nuevo trabajo, ¿sí? Entonces, las cosas cambian, por lo tanto, no pueden satisfacernos completamente, ¿sí? Bien, entonces aquí podemos ver que ese mundo objetivo, esas cosas, y aquí también podemos incluir nuestro cuerpo, tenderá a no ser como queremos que sea siempre, ¿sí? Siempre tenderá a ser diferente a como creemos, porque nuestras expectativas son mucho más fijas de lo que es la realidad. La realidad cambia más de pronto que nuestras expectativas, ¿sí? Y subjetivamente, el polo subjetivo de Dukkha, pues juega otro papel ahí nuestra mente. Uh-huh. En esta experiencia de Dukkha. No solo las cosas externas no tienen la capacidad de darnos esta felicidad completa, sino que nuestra mente, al involucrarse con todo ello, con todas estas cosas, etcétera, a partir de la creencia de que sí me debe dar la satisfacción plena, entonces pone ahí la mente su granito de arena extra para crear más insatisfacción, ¿verdad? Que son estas expectativas. Uh-huh. Entonces, gran parte de nuestra experiencia de Dukkha, de esta realidad condicionada, viene de nuestra propia mente, de nuestra propia perspectiva, no tanto de las cosas o de las personas. Y a veces creemos que viene de afuera. Esta persona me hizo, esta persona me dijo, esto no era como yo creía, ¿no? Pides algo en Temu y luego dices, no, no se ve como en la descripción, ¿no? O lo que sea. Um, entonces, no tiene tanto que ver con eso externo, sino tiene que ver con nuestra actitud, nuestra tendencia mental, con el enfoque, con la expectativa de la perfección, ¿sí? Ajá. Como que delatadas y eso. Uh-huh. Ayer en el trabajo organizaban un convivio que de taza, chocolate, Ajá. eligió termo, ¿no? La Uy. hija le tocó Uh-huh. A mí me había tocado, literal, así lo digo, la persona que pues tengo como que, sí, ¿no? Dije, Tu cuarta ya etapa. leí el papelito y dije, no, cambio. Ajá. Ya me salió uno menos. Menos irritante. Menos irritante. Sí. Y al día de hoy, de tanto escuchar, que no, que esto, dije, bueno, ya, lo escuchas, lo escuchas. Y cuando tuve la oportunidad de zafarme de eso, dije, jefe, conmigo ya no cuenten. Como bien lo dijo mi compañera Josefina, es pura hipocresía. Ay. Y me sentí bien, ¿no? Okay. Me sentí bien porque dije, no voy a gastar mi dinero. Okay. Mi expectativa, pues realmente es la realidad, ¿no? Es un ambiente de trabajo no grato. Ya. Y dije, ya, salgo bien librada. Y me sentí bien realmente de decir eso, ¿no? Okay. Con las mismas palabras que una compañera las comparte a grito abierto, ¿no? Y yo así como que yo todavía quería pasar un rato agradable, ver que no son así, tal como yo creo, mis expectativas me dicen que es, pero sí es. Pero mira, es algo interesante.
Estoy de acuerdo, pero mira, aún así te voy a retar. ¿Tú crees que pudo haber sido diferente ir a comprar la bolsita, el té? Espérame, déjame terminar. ¿Qué está determinando la experiencia de esto no me gusta? Parte, otra vez quiero ver las dos partes. Objetivamente, tal vez sí es un lugar de trabajo muy difícil y tal vez deberías pensar en cambiar de trabajo, tal vez. Pero la otra parte es subjetiva, porque no puedes cambiar a la persona. Bueno, en ese momento incluso trataste de cambiarla, como intercambiarla, ¿no? No, esta no, otra, ¿no? No, esta no, otra. Pero de pronto esto también nos hace ver, wow, ¿qué está pasando aquí? ¿No? No puedo cambiarlas, así que intento intercambiarlas, pero incluso no puedo controlar a esas personas, no puedo controlar esa situación. Ok, son insatisfactorias, ¿verdad? El trabajo, esas relaciones. Pero después está esta otra parte, ¿verdad? Como la parte subjetiva. Una opción es decir, bueno, voy a entrar en el juego y le voy a regalar la taza o lo que sea, ya. La otra parte es, ay, yo no voy a participar en eso, me salgo del juego y tal vez eso es lo que te dio cierto nivel de paz. Pero ¿crees que hubiera podido haber como una versión C de esa situación en donde la parte subjetiva de la experiencia de Dukkha pudiera haber sido diferente, pudiera haber, pues no sé, tomado las cosas como un poco más como un juego y de hecho como un acto no solo para ellos, sino para tu propia mente de generosidad y de amabilidad? Es que yo soy generosa y amable durante este tiempo. Tú me lo has dicho, ¿no? Es como una piedra o es la joya que está cubierta de una capa de tierra. De lodo, otra, sí. Y siempre verle el lado bonito. Yo veo el lado bonito, ¿no? He sido amable, pero día tras día te demuestran que pues, no es eso, ¿no? Y ya crearte una falsa expectativa. Bueno, pero tal vez uno lo puede hacer sin expectativas. Ese es el reto. Claro, porque creamos la expectativa de, ok, me voy a esforzar, voy a ser amable, ¿no? A la persona que me tocó, sí le voy a dar el vaso, ¿no? Porque al final es... O sea, yo creí que no. O sea, ¿sí se lo vas a dar o no? Tú dices, entrar al juego, ¿no? O sea, entras... Bueno, ya no entendí muy bien la situación. Si quieres en el break lo platicamos, ¿sale? Porque no entendí muy bien. Pero si se lo das, dáselo sin la expectativa de que algo cambie. ¿Sí? De pronto solo lo das porque sí. Y nos entrenamos en esa medida en ser generosos, porque esa es la parte de pronto que fallamos. Queremos ser generosos con la expectativa de que los demás sean generosos. Queremos ser amables con la expectativa de que los demás sean amables. Y entonces muchas veces nos preguntamos, ¿pero por qué? Si yo soy amable, si soy generoso, ¿por qué las otras personas no lo son así conmigo? ¿Sí? No lo sabemos, ¿verdad? En alguna ocasión hablábamos de la doble intención, ¿no? La intención con la que haces las cosas, o sea, que no esperes una doble intención o que sea recíproco. La intención con la que tú lo seas, entre más pura sea, más limpia sea, es más auténtica. Sí, y es difícil. Tiene que ver contigo nada más y no con el entorno. No, también tiene que ver con el entorno. También tiene que ver, pero es todo un arte. Es todo un arte decir, bueno, si lo reciben bien, muy bien. Si no lo reciben bien, no lo depende tanto de ti, pero a la vez sabes que con tus actos estás creando cierto tipo de mundo. Y uno crea el mundo en el que vive a partir de estos pequeños actos de generosidad o no. Entonces, no creamos que no afectamos. A veces parece que no afectamos, pero dar un gesto de amabilidad, de generosidad, incluso cuando no es recíproco, es un pequeño granito de arena, porque no llegamos al mundo en el que llegamos solo así. Si estamos viviendo una situación difícil en nuestras relaciones, de hostilidad, etc., eso ha surgido también a partir de condiciones, de pequeños granitos de dolor, de rencor, de no sabernos comunicar, ¿no? Entonces, claro, podemos como rendirnos y ya no hacer nada, o podemos soltar la expectativa de que todo va a caer en mis creencias, pero a la vez
sabiendo que lo que hago sí tiene un efecto, ¿no? Es un poco por eso el camino medio, es saber que sí mis acciones tienen consecuencias, pero a la vez no puedo controlar el entorno, ¿no? Ahora, permítanme, recuerden que vamos a tener un momento de preguntas y respuestas, ¿sale? Porque ya me estoy desviando mucho de la charla, ¿sale? Ok, y ya son las 8. Ya deberíamos estar tomando un cafecito en tierra pura, ¿verdad? Entonces, ya me perdí, amigos. Sí, decía que parte de nuestra experiencia de Dukkha, de la realidad condicionada, viene de esta perspectiva que tenemos, de cómo son las cosas, de cómo son las personas, de cómo deben ser o no deben ser, ¿sí? De que lo externo nos debe hacer felices, o por lo menos no nos debería hacer infelices, ¿sí? O que eso debe ser perfecto para quienes somos perfeccionistas. Entonces, de esa manera, nuestra mente no iluminada, nuestra mente condicionada, entra en una relación de estira y afloja con la realidad, ¿sí? E incluso de cierta negociación con la realidad. Yo te doy esto, tú me das esto, ¿sí? Yo hago esto, esto, ¿no? Queremos como negociar con el universo, que las cosas entren en nuestras expectativas casi a partir de un intercambio. Y cuando no pasa, lo que hacemos es que nos estamos peleando con la realidad una y otra vez, ¿sí? Y esta enseñanza se le conoce también como la enseñanza de las dos flechas. La primera flecha es el dolor inevitable que experimentamos en algún momento de nuestras vidas. Cuando las cosas no salen bien, cuando la impermanencia se presenta, cuando hay dolor, ¿sí? Cuando no podemos controlar algo y algo es desagradable o doloroso. Pero la segunda flecha es la que nos autoinfligimos nosotros mismos, rechazando la primera flecha, creando más resistencia a la primera flecha, ¿sí? Obsesionándonos con la primera flecha. La primera flecha es inevitable, la segunda flecha es opcional. Entonces, hemos visto que esta realidad condicionada, pues, trae dukkha, como esta rueda chueca, ¿sí? O en mal estado. Así que podemos interpretarla como imperfecta, ¿sí? Y también vale la pena preguntarnos, ¿cómo podemos relacionarnos con la imperfección de la realidad condicionada? E incluso, ¿cómo podemos ver la belleza de la imperfección? Esta imperfección, busqué imperfección en el diccionario y me puso algo así, fallas, defectos o algo incompleto, ¿sí? Son buenas definiciones. Algo le falta, ¿no? Algo podría ser mejor. Algo todavía no tiene. Pero también una imperfección puede hacer referencia, por ejemplo, a las marcas de las cosas o de las personas que deja la vida, ¿sí? Las imperfecciones, las marcas que dejan los retos, los pequeños detalles que muestran que algo ha pasado por algo más. Cuando las cosas tienen como esta pátina, por ejemplo. No sé si te gusta ir a estos lugares de antigüedades. A mí me gusta mucho, porque las cosas tienen como historia, ¿no? Y tienen golpecitos, y tienen rayoncitos, y tienen la pátina del tiempo. Y hay algo bello en esas imperfecciones. No es como ir a IKEA, ¿no? Y comprar algo que lo armas o ya viene prearmado y como que algo le falta, ¿no? Le falta dukkha. O eso es lo que he reflexionado últimamente con la inteligencia artificial, ¿no? Sus respuestas parecen perfectas. Le pides un poema y te escribe un poema muy bonito. Y lo que le falta a la inteligencia artificial es dukkha, ¿sí? La inteligencia artificial no experimenta dukkha, no tiene esta experiencia de la vida que es dukkha. En nosotros mismos, por ejemplo, podemos pensar en las cicatrices, las arrugas, las canas, las callosidades de las manos que trabajan, o en los objetos pequeños que tenemos que traen sus golpecitos, sus rasgaduras, los hilos salidos en la ropa, ¿no? Las manchas. Yo aquí, cuando ustedes se van, ¿no?, del centro y que recogemos, veo las manchas que hay en las paredes donde se recargan. Y, exacto, gracias. No era indirecta. Pero piensas, ahí hubo alguien
¿no? ¿De qué serviría un centro pulcro sin manchas en donde no hubiera nadie? Ahí están las marcas de las personas meditando, ¿no? Escuchando el Dharma. Qué bonito. En las paredes podemos ver las grietas. En las calles no te has encontrado esas grietas que se hacen en el asfalto y de pronto sale una florecita por ahí. Entonces podemos empezar a ver que en esas marcas, en eso que podemos considerar como imperfecto, puede haber algo muy valioso. Podemos verlo como algo también muy valioso. ¿Sí? Y también la palabra belleza es muy interesante. Significa una característica de los objetos que los hace placenteros de percibir. Placenteros de percibir. De acuerdo a Platón, es la armonía entre forma, disposición, proporción. De acuerdo a Kant, es la experiencia subjetiva del placer desinteresado, vinculada a la verdad y a la bondad. ¿Sí? Y de acuerdo al filósofo Francis Bacon, él tiene una frase muy buena que dice, la belleza está en los ojos del que mira. La belleza está en los ojos del que mira. Como el Principito. Exacto. ¿No? Esta frase pues hace alusión a que la mente, es la mente la que es la precursora de la experiencia. Ahora podríamos decir, no solo la belleza está en los ojos del que mira, también la fealdad está en los ojos del que mira, ¿verdad? Entonces, a lo bello, ¿sí? Algo bello solo aparecerá bello si la mirada es bella también, ¿sí? Y la mirada es bella cuando es atenta, cuando presta atención, ¿sí? Cuando es curiosa, cuando está contemplando y apreciando en lugar de estar juzgando, cuando permite ser en lugar de controlar y cuando no está aprendiendo, ¿sí? O aferrándose a algo, sino que también lo deja pasar, ¿sí? Entonces, ese es el tipo de mente que estamos trayendo, por ejemplo, en la meditación. Una mirada estética, apreciativa y contemplativa. Entonces, esta mirada, que no solo es atenta, tiene también este nivel como emocional, ¿sí? Y eso es en lo que conocemos nosotros como meta. Es una mirada que ama, ¿sí? Que se permite amar aquello que ve. Uh-huh. Bien. Entonces, ¿cómo aproximarnos a dukkha? ¿Sí? A esta textura insatisfactoria de la realidad. Pues con atención, son dos cualidades, la atención curiosa y esta cualidad de amor incondicional. ¿Sí? Traemos esta mirada amable, atenta, curiosa, aceptando que la vida en sí misma es imperfecta. ¿Sí? La realidad condicionada, sí, es defectuosa, surge y cesa, y en momentos es agradable, en momentos es desagradable. Uh-huh. Y con esa aceptación, tal vez te ha pasado, sobre todo con personas, es muy particular, esta mirada se vuelve también más amplia. Cuando solo miramos las cosas o las personas desde nuestras expectativas, como deberían de ser, nuestra mirada se vuelve muy cerrada y muy obsesiva. ¿Te ha pasado? Solo piensas en cómo no es como tú quieres que sea y cómo crees que debería de ser. Y te obsesiona. Y no alcanzas a ver más allá de esa idea que tú tienes de esa persona o de esa experiencia o de ti mismo también. ¿Sí? Pero cuando miramos las cosas como realmente son, podemos ver en su misma imperfección que en esa misma imperfección, por ejemplo, está su historia, están sus particularidades, está lo que a esa persona la hace única. Y seguro que alguien que tú aprecias, hay cosas que dices, uy, ¿no? ¿O no? ¿O soy solo yo? ¿No? Hay personas que queremos, amamos, y hay cosas que tal vez hay momentos donde, no sé, no nos desagradan, ¿no? Y en esos momentos tal vez te pase que quisieras como controlar eso. Pero cuando te sueltas y solo te permites hasta apreciar esas particularidades de esa persona, sabiendo que vienen de todo un contexto, toda una historia y muchas veces de esas mismas cicatrices,
de dukkha que esa persona ha pasado, de pronto hasta aprecias esas particularidades, ¿sí? Y hasta las valoras. Y a veces es hasta lo que más extrañamos cuando esas personas ya no están, ¿sí? Esas cosas que a veces nos sacaban de quicio y que hacían tan particular a esas personas. Uh-huh. Por ahí dicen que para entender algo hay que amarlo, ¿sí? Para realmente entender algo hay que amarlo. No al revés. A veces queremos amar hasta que entendemos completamente algo. Pero en el acto de soltar nuestra visión de cómo deben ser las cosas y simplemente entrar en esta clase de interacción de amabilidad, de amor incondicional, es donde podemos aprender mucho de la otra persona o de aquello que queremos entender. ¿Sí? Las mamás primero nos amaron y después nos entendieron. Las mamás primero nos amaron. Claro, exacto. Y el Buda dice, así como una madre hacia su único hijo, así cultivar un corazón sin límites hacia todos los seres, ¿no? Incluidos nosotros. Entonces a veces pensamos, pero ¿por qué soy así? ¿Sí? No quiero ser así, no debería ser así. Bueno, para poder entenderte realmente, tienes que amarte también. Hay que amarnos, ¿sí? Y para entender a los demás, hay que amarlos. Entonces es casi incluso un acto de fe, de soltar nuestra tendencia a querer que las cosas sean como queremos que sean, o las personas sean como queremos que sean. Renunciar a eso y permitirnos como amar a esas personas. Y en ese acto, porque ese acto de amor tiene que ver con apreciación, empezamos a entender mucho más a esas otras personas, ¿sí? Mucho del odio que tenemos, de hecho, viene del dolor, ¿sí? Odiamos muchas veces aquello que incluso nos duele a nosotros mismos, ¿no? Odiamos aquello que es doloroso para nosotros, pero incluso también para esa persona. Entonces, si nos relacionamos con el dolor a partir del odio, del rechazo, solo creamos más dukkha, ¿sí? Y para el budismo, pues la receta es distinta. Para el budismo la receta es el amor. Ante dukkha, ante el dolor, necesitamos cultivar amor, ¿sí? Y en esa medida vamos soltando el resentimiento y vamos soltando el odio, ¿sí? Y curiosamente lo que pasa es que solo a través de amar la imperfección podemos alcanzar la perfección. Aquello se vuelve incluso perfecto. De pronto esa distinción entre lo imperfecto y lo perfecto empieza ya a no estar ahí, ¿sí? Entonces, ver la belleza de la imperfección, tal vez esta semana lo que podemos hacer es empezar a ver si podemos amar las imperfecciones como una práctica espiritual. Hay una tradición japonesa, una tradición en Japón, que es el wabi-sabi en general, pero en particular se llama kintsugi. Kintsugi, ¿sí? La práctica de kintsugi. La práctica de kintsugi es que cuando las cosas se rompen, en lugar de tirarlas o desecharlas, se vuelven a unir con oro, con hilitos de oro, ¿sí? ¿Y qué requiere eso? Requiere atención, cuidado, tiempo, ¿sí? Y no se trata de ocultar la ruptura, sino incluso se exalta a partir de estos hilos de oro. Y lo que sucede al final es que tienes una pieza única y mucho más hermosa de lo que antes era. Entonces veamos si podemos hacer algo de kintsugi con nosotros mismos e incluso kintsugi un poco con los demás. Ya estamos de hecho un poco rotos todos nosotros, ¿no? Y parte de aprender a ver la belleza de la imperfección es notar que ya en nosotros existen esos hilitos de oro, ¿sí? Muy bien. Pues ahí lo terminamos esta charla, ¿ok? Vamos a tomar un descansito de 10 minutitos y regresamos ahora sí para interactuar, preguntas, respuestas y una pequeña meditación. ¿Okay? Yo lo diría, de un objeto ordinario se vuelve un objeto extraordinario. Claro, sí, claro, único. Pues tenemos como unos
8 minutitos para un intercambio breve, ¿sale? Breve, porque quiero meditar, no sé ustedes, yo sí quiero meditar, ¿sí? Entonces meditamos. Bien, pues ¿qué tal, amigos? ¿Dudas de Duca? Compartir algo. Ajá. Perdón. Que justo lo quería compartir a la llegada, pero esperé a que nos retroalimentaras un poquito más, porque me pareció interesante y quería complementar. Pero me daba mucha emoción escucharte porque mientras te escuchaba, hacía una analogía con lo que yo viví en el trayecto hacia acá, el día de hoy. Justo venía un poco desesperada por el tráfico y me acordé de algunas palabras, o de aquellas palabras que nos decían en alguna ocasión Oye Kamala, del Wabi-Sabi y la belleza de la imperfección. Y justo sabía que el tema de hoy iba a ser ese. Y yo venía pensando, ¿no? No voy a llegar a la meditación, a la plática, yo quería llegar porque venía quejándome o rumiando en mi mente, ¿no? Y pensé por un momento, solamente no pensé, oh, no sé qué pasó, pero por un momento decidí que esos pensamientos cesaran y opté por aceptarlo, aceptar y decir, bueno, como Bodhi Kamala decía, todo es perfecto tal y como es y las condiciones a veces no son como las quisiéramos, pero justo esa mirada contemplativa a veces te da una perspectiva diferente de la situación, ¿no? Y en cómo tú la quieras tomar. Y justo dije, voy a disfrutar este momento en lo que yo llego a la sanga y voy a estar tranquila. Y empecé a aceptarlo. Primero lo acepté, me di cuenta de una serie de pasos inconscientemente que lo acepté. Después, en esa aceptación surgió la templanza en mí, ¿no? Dije, Claro. ok, estoy más calmada, todo se va a dar si se tiene que dar, todo es perfecto, no puedo controlar las condiciones, simplemente voy a fluir. Y lo seguí haciendo. Posterior a eso empecé a contemplar y escuchaba música al fondo de otros carros que iban, y un chico iba cantando y empecé a ver las cosas desde una perspectiva diferente. Sí. Cuando cambié esa manera de ese enfoque, Sí. las cosas, la mirada apreciativa Sí. resultó ser diferente, justo como lo mencionabas. Y ahí fue donde me di cuenta que el daño, o más bien ese dukkha, me lo estaba haciendo yo misma, Claro. ¿no? En algún momento. Y digo, al final pude resumir que cuando tú ya puedes aceptarlo, calmarte o tener esa templanza, desarrollar esa templanza y lo contemplas de diferente manera y al final lo valoras desde otra perspectiva y con otra mirada. Sí. Y cuando lo valoras, posees mayor atención plena en el momento Sí. y puedes disfrutar más el momento porque estás atento a ese momento, ¿no? Y reconoces que es solamente ese momento y que justo ahí es donde se posee ese valor único. Exacto. Porque es efímero. Exacto. Y no se va a dar otro igual. Sí. Sí. Y solamente me quedo, agradezco, acepto y fluyo. Y digo, esa es la mejor enseñanza que hoy pude tener en el trayecto antes de llegar aquí. Súper. Sobre Dukkha. Yo dije, todo es perfecto porque la enseñanza quedó asimilada antes de llegar. Y lo agradezco. Mira. ¿Y llegaste bien? Y llegué bien, ¿A la gracias. charla? Gracias. Sí. Una en línea y una aquí, en casita. Gracias. Pues ya lo habías contestado, pero creo que vale la pena aclarar. Dice, quisiera comprender quién hizo nuestro diseño o cómo surge nuestro diseño y el de todos los seres con conciencia y otros reinos, y aunque somos transitorios, impermanentes, así como mencionas el diseño de la taza. Oh, quién sabe. No, quién sabe. Quién sabe. No sabemos. Oh, el budismo, pues, no habla en términos de creador. Habla en términos de que la realidad está en constante creación, ¿no? Co-creación interdependiente. Entonces podrías pensar, y esto es mera interpretación, esto no es una enseñanza budista como tal, pero pues uno se está diseñando a sí mismo, momento a momento, como parte de esta gran pues red de condiciones. Eh, el budismo no contempla como a un creador en particular, sino la realidad misma está como creándose en distintos niveles de condicionalidad. Hay una
una enseñanza particular budista que es casi evolucionista, en donde se dice que hay diferentes órdenes de condicionalidad, órdenes inorgánicos, físicos, un orden orgánico, biológico, un orden psicológico, un orden ético, kármico y un orden dármico o espiritual. Y hay una postura budista en donde se dice que en la complejidad de las interacciones de estos distintos órdenes van surgiendo los siguientes. Entonces, en la complejidad de interacciones del orden físico inorgánico surge el orden de condicionalidad orgánico, la vida. En las complejidades, en las relaciones interdependientes complejas de la vida surge el orden de condicionalidad psicológico que compartimos, por ejemplo, con los animales. En las relaciones físicas, biológicas, psicológicas, surge un tipo de autoconciencia reflexiva, que es el orden de la intencionalidad, el orden del karma. Y en las relaciones interdependientes de todos estos puede surgir las condiciones espirituales, ¿no? Es una forma muy evolucionista de verlo. Pero el Buda también decía, bueno, no te cases con esas preguntas que aunque las sepas, van a cambiar algo en tu experiencia. Vas a ser más feliz si sabes quién nos creó. El Buda diría realmente no. Entonces trata mejor de practicar ética, amabilidad, meditación, etcétera, ¿no? En lugar de estar como muy atrapados en preguntas metafísicas. Marta. Sí, ¿lo paso? ¿A ti? Ah, yo. ¿Tú no tenías ¿no tenías una pregunta? Sí. Sí, pero no quería hacerla tan pública. Ah, ok. No. Me quedé pensando mucho en este tema de amar, Ujú, o sea, de algo que no acepto y luego ujú, lograr llegar a amarlo, ¿no? ujú, ujú, He trabajado muchísimo, muchísimo, muchísimo en los años recientes con mi persona, en poder justo no reaccionar, no mm, pelear con mm, algo que no me agrada de otra mm, persona, ¿no? mm, He tratado de entender y de asumir que no es conmigo el asunto, mm, a veces de las reacciones mm, violentas y tal, ¿no? mm. O sea, a veces las reacciones que tienen otras personas no tienen que ver contigo, pero tú estás allí y te Sí, toca, ¿no? a veces. Entonces solo no, pues tratar de no engancharte y así. Sí. Tratar de, por ejemplo, me pasa mucho por cuestiones laborales, que me toca, por ejemplo, las cuestiones de estas asuntos de festejos navideños, ¿no? Ujú, Pues en la oficina te toca tratar con un montón de gente que luego no es como lo tuyo, mm, pero como soy, digamos, cabeza de la oficina, pues es parte de mi labor ujú, tratar pues de cooperar para que haya un mejor ambiente y eso implica, pues una vez al año ir a la cena, ¿no? ujú, O sea, ujú, tampoco es. Me ha costado mucho trabajo de verdad porque siempre fui muy reactiva. ujú, ujú, Siempre fui muy de no me gusta ujú, y así, ¿no? ujú, Me pasa mucho, por ejemplo, creo que es el ejemplo más claro. Soy en extremo distraída. Entonces hay veces que puedo haberme topado con una persona 10 veces y hablado con ella y luego a la 11ª vez otra vez no me acuerdo quién es ni cómo se llama, ujú, ¿no? Y antes era muy común que me dijeran, ay, sí, yo te conozco porque quién sabe qué, y yo dijera, no, no es cierto, yo ni te conozco. ujú, Y he aprendido a entrenar mi mente y mi corazón para decir, ujú, sí, sí, ¿cómo estás? No sé qué. ujú. Y a lo mejor en la conversación cacho quién es y no. Y si no, pues me hago güey, o sea, ¿no? Y digo, sí, sí es cierto, porque si él está siendo amable y está diciendo que me conoce y así, pues nada me cuesta sonreír, ¿no? Y decir, ah, sí, ¿no? Y seguir la conversación. Pero no es un tema, porque no era un tema de guácala, no quiero, sino de ser en exceso directa, en exceso sincera, Sí. ¿no? Y he aprendido a que no es necesario, no es Ujú. necesario. Pero de ahí a amar a las otras personas, Ok. aunque me caigan mal, Entonces, ¿cuál es la pregunta como más directa? Porque sí, no ya tenemos mucho voy. tiempo. ¿Eso aceptar también es amar? ¿O sí hay que dar el paso a de verdad amar? ¿Cómo Porque estás eso sí interpretando? no lo comprendo. Es una muy buena pregunta. ¿Cómo Perdón. estás interpretando amar?
Ajá, pues para mí amar es verdaderamente amar, o sea, tener sentimientos, Ah, querer a otra persona, ¿no? Esto sí, para mí es amar. eso Lo es muy otro es interesante. aceptar, para mí lo otro es aceptar. Ok, fíjate, tú estás hablando en dos términos bien interesantes. Creo que es una pregunta muy buena la que haces, porque creo que dependiendo de nuestra visión de lo que es amar y de nuestra experiencia, de hecho, del amor, va a ser nuestras expectativas de qué significa amar a otros, ¿no? Primero pusiste un aspecto receptivo, que es aceptar a la otra persona. Y luego pusiste un otro aspecto del amor, que es casi como consecuencia, es el fruto de algo que no has puesto por ahí, que es algo más activo, es decir, los sentimientos, ¿no? Cuando ya sientes cariño o aprecio por alguien. Ese cariño y aprecio que sientes por alguien no ha surgido de la nada, ¿no? Okay. Empieza con la aceptación de la otra persona, pero después hay todo un camino de acción, de karma quiere decir acción, que te lleva eventualmente a experimentar esos sentimientos, ese calorcito, ese cariño o ese aprecio. No puedes forzarte a querer a alguien. Tú hablabas como dar ese paso, ¿no? Ajá. Y yo pensaba, bueno, ¿cuál es ese paso? Y cuando tú dijiste como ya sentir, ¿no? Esos sentimientos, no puedes hacerlo. Tú no puedes decir, te quiero, ya. No puedes activar el switch de querer a alguien más. Eso es resultado, en el budismo decimos, es un karma vipaka, es un fruto de las acciones. No puedes sentir amor hacia alguien. Lo que necesitas es comenzar a activamente crear las condiciones para que suceda eso. Entonces podemos ver el amor desde distintos aspectos. Un aspecto de aceptación, que es un poquito más receptivo, un aspecto de acción y un aspecto de consecuencia, de recolección del fruto de las acciones. Okay. ¿Cuáles son las acciones? Esto que ya estás haciendo. Voy a ser más amable, voy a sonreírle, voy a decirle buenos días, voy a interesarme por su vida, ¿cómo te ha ido? Ay, recuérdame tu nombre, ¿no? Incluso abrirte un poco más, ¿no? Y cuando pase y te digan, yo te conozco, tú les dices, soy bien distraída, seguro que me conoces, no dudo de ti, la verdad no me acuerdo de ti, pero no es contigo. A ver, cuéntame, ¿dónde me conoces? Ni siquiera fingir que lo conoces, sino abrirte, ser honesta, decir cómo eres y a la vez ser amable, interesarte por los demás. Eso es amor, ¿sí? Amor no es únicamente el sentir cariño. Amor es interesarte por las personas, ser amable, ser generosa, ser considerada. Cuando todas esas cosas se van uniendo, de pronto, con esa persona, cuando la veas, ¡pum!, solito vas a sentir, ay, qué bonita es esa persona, porque has hecho todo el trabajo previo, mucho más activo, de involucrarte con esa persona, de verla, de considerarla, de etcétera, etcétera. Eso es como el camino hacia esta experiencia de amor. Pero no puedes saltártelo, ¿no? Pero estás bien porque estás empezando con estar abierta y aceptando. Ahora lo que sigue es como, ok, indagar un poquito más y abrirte tú también con ella, ¿no? Y en la medida en la que hacemos eso, te vas entrenando, como bien dijiste, en eventualmente experimentar los frutos del amor como acción, ¿sí? ¿Tiene Mm, sentido? Sí. Me Bueno, da miedo. pruébalo y me dices. Me da miedo Claro, sí, claro, puede dar miedo, sí, porque soy muy sensible, sí. entonces de pronto es como, no sé qué carga trae, si se me va a liberar y así, Mm, pero mm. este, Claro, poco a poco. por eso también es muy importante, como lo vamos a hacer ahorita, esa misma práctica no solo con otros, sino con uno mismo. Entonces, el amor hacia uno mismo que te das tú misma, hacia ti mismo, crea como una base de fortaleza emocional, en donde, y podemos seguir siendo sensibles, pero cuando nos encontramos con alguien, con la traición, con las heridas, ya no nos afecta tanto, porque a la vez tenemos como esta reserva de un amor que surge de nosotros hacia nosotros mismos. Y cuando eso pasa, eso se transforma en compasión, ¿no? Hacia uno, hacia los demás, etc. Bien, pues vamos entonces a meditar en eso, ¿sí? Vamos a tener un periodo de meditación de meta, ¿sí? De cultivo de amor incondicional. Entonces vamos a adoptar una postura.
Vamos a cerrar los ojos y lo único que vamos a hacer es estar receptivos a nosotros y a los demás, atentos y curiosos y, ¿por qué no?, deseando bienestar. Y comenzamos conectando con nuestra experiencia del cuerpo sentado en la postura de meditación, sintiendo el peso del cuerpo, y notando las sensaciones en el cuerpo. Especialmente llevamos la atención al área del corazón, notando cómo se siente, cómo nos sentimos. Tal vez notando si hay algo de dukkha y aprendiendo a amar esa experiencia de imperfección. Aceptando esta experiencia de ser uno mismo y deseando que yo esté bien. Puedes pensar que sea feliz.
que progrese en el camino, que tenga paz. Trae a tu mente a un buen amigo o una buena amiga. Y simplemente imagina que está frente a ti. Puedes recordar su rostro, o tal vez solo su presencia, su energía, algún momento juntos. Trata simplemente de verlo, apreciando a tu buen amigo, reconociendo sus buenas cualidades. Aceptando sus imperfecciones, apreciándolas. Y deseándole que esté bien, que sea feliz. Que progrese espiritualmente, que tenga paz, y expandimos meta hacia todos los seres, las personas que nos agradan, a quienes queremos, que todas ellas sean felices.
apreciando sus cualidades y sus imperfecciones. Sus cicatrices. Que estén bien. Y a las personas que me desagradan, conociendo que experimentan dukkha igual que yo. E igual que yo también quiere ser feliz. Les deseo que estén bien. Que sean felices. Que se liberen de todo sufrimiento. Y aún más allá, reconociendo que todos los seres experimentan dukkha. Tienen heridas, momentos difíciles. Les deseo que estén bien. Que sean muy felices. Que tengan paz. Propio tiempo da por terminada esta meditación y abre tus ojos. Bien, pues les esperamos la siguiente semana en esta última charla, la última
característica de la realidad, que es la insustancialidad. ¿Sí? ¿Cómo se llama la última charla? Estamos interconectados. Estamos interconectados. Entonces, pues, de eso vamos a hablar el siguiente martes, y aquí los esperamos. Y pues que tengan muy bonita semana. Que estén muy bien, cuídense mucho. Mira, Mati, no sé si quieras avisar mientras de lo de la cuenta. Ah, sí, muchas gracias. Agradecemos mucho sus donativos. Ha habido personas que han tratado de hacer algún donativo al Centro Budista a la cuenta que tienen, y por el momento está bloqueada nuestra cuenta, por una situación muy, muy absurda, pero todo bien. Pero si quieres hacer un donativo, pues si quieres hacerlo aquí en el Centro Budista, puedes hacerlo con tarjeta, con efectivo, y si estás en casita, puedes mandarnos un mensajito al chat del Centro Budista y te pueden dar otra cuenta. Entonces, sí, esperemos pronto esté resuelto. Muchas gracias. No sé si va a haber intercambio o no. Yo digo,